Si el espacio es un problema para desarrollar tu maqueta, este capítulo te va a interesar. Un, dos, tres. Bienvenidos al segundo episodio de Mike on Scale. Costó, pero aquí estamos. En este capítulo hablaremos de módulos. ¿Qué son en el ferromodelismo y cómo te pueden beneficiar si tu problema es el espacio? Siguiendo con el tema de los módulos, visitaremos uno que se encuentra en construcción, que está realizando Manuel Sagredo y que se ve que va a ser súper entretenido jugar a hacer maniobras en él. También trabajaremos en nuestro taller, en nuestra locomotora Rivarossi Cab Forward, a la cual ya le instalamos las luces LED, y ahora reubicaremos su decoder, recablearemos y le haremos una mantención a esta locomotora. También visitaremos una gran maqueta que se encuentra en la región de O'Higgins y que es abierta al público, así que atentos para que la puedas visitar. Por último, te entregaremos algunos tips sobre ferromodelismo de distintas cosas que te podrían ser más que útiles. Así que sin más, los dejo invitados a continuar en este capítulo. Por supuesto, si aún no lo has hecho, suscribirte, darle like y compartir la noticia entre tus amigos. Hablemos de módulos, pero comencemos por el problema, que es el espacio. En Chile la arquitectura no acompaña mucho este hobby. ¿Por qué? Porque nuestras casas no poseen espacios disponibles para poder montar una maqueta, como hemos visto en otros países que poseen sótanos o mansardas. En Chile el promedio de una casa debe andar en torno a los 60-70 metros cuadrados, por lo cual es difícil poder encajar una maqueta completa en una casa promedio. Hay personas que sí poseen este espacio y pueden desarrollar maquetas de gran envergadura o mediana envergadura. Pero ¿qué pasa con el modelista que quiere partir, que quiere iniciarse en los trenes? Mucha gente que se comunica conmigo por medio de las exposiciones o conversaciones en las redes sociales siempre me dice: me gustan los trenes, pero no tengo espacio. A mí me pasó. Viví como gitano muchos años, de un lado para otro, y no tenía dónde establecer una maqueta. Recién ahora lo tengo y estoy comenzando a diseñar una en este espacio que no es muy grande, pero en el que cabe una maqueta modular perfectamente. Y ahí vamos al grano. ¿Qué es un módulo? Imagina una maqueta dividida en secciones. Cada una de esas secciones es un módulo. Entonces, hagamos la diferencia. La maqueta modular es una maqueta que está armada en módulos y que tú la tienes puesta en tu casa. Pero un módulo ferroviario es solo un tramo, no necesitas tener la maqueta completa. ¿Y de qué te sirve un tramo? Para conectarte con otras personas que tengan módulos de similares características a las tuyas. Esto es sumamente importante. Los módulos se estandarizan, medidas y disposición de los rieles, además del tipo de riel. Hablemos del código del riel. Un módulo, por ejemplo, podría tener, que es algo de lo más común, 60 centímetros de ancho, 60 centímetros de frente y una altura que se determina en conjunto. Habitualmente la caja tiene 10 centímetros. ¿Ya? Hablemos de caja de la estructura. Además, la conexión eléctrica también se estandariza. Entonces, ¿qué es lo que logras con esto? Que si tú y tus amigos, por ejemplo, no tienen espacio para tener una maqueta, pero cada uno puede tener un módulo, se reúnen en un lugar, los ensamblan y pueden correr trenes. Un módulo, o que se transforma en una maqueta modular itinerante, puede ser de los puntos A a B, o circular, elíptica, como quieran llamarlo, es decir, con los trenes dando vueltas y vueltas. Pero habitualmente este tipo de maquetas se aprovechan para jugar a hacer maniobras. ¿Qué es jugar a hacer maniobras? Armar un convoy de trenes, desplazarlo, moverlo hasta otro punto. Ya sacarle carros, ponerle carros. Entonces, tú en tu casa, si es que no tienes espacio para una maqueta, perfectamente si tienes un espacio que tenga 1 metro, 1,20 m, podrías tal vez
hacer una pequeña maqueta de maniobras con las características necesarias para enlazarse con otras. En resumen, armarte un módulo. En Estados Unidos es muy popular el movimiento Frimo, también en Europa. Pero ¿por qué voy a hablar de Estados Unidos más que de Europa? Porque es el poquito el medio que más conozco y con el que he tenido más contactos. El Frimo es un sistema de módulos que establece las medidas y la ubicación de la vía. El Frimo es interesante porque es flexible en cuanto a sus normas. Hay diferencias si vas a tener un riel o dos rieles en tu maqueta. Y la ventaja es que en tu módulo todas las caras son visibles, es decir, no tienes un fondo. Por lo cual, si armas varias, puedes jugar o caminar por ambos lados visualizando el terreno. Además, tú construyes tu módulo a tu pinta. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesitas ponerte de acuerdo con el vecino de qué tipo de pasto, que esto. Esa es la gracia del Frimo. Tú lo haces como tú quieres y luego los enlazas para jugar y correr trenes. Otra normativa que es muy popular es la de la NMRA. La NMRA es la Asociación Nacional de Ferromodelismo en Estados Unidos, que de nacional ya no tiene nada, pues es global. Su presidente es escocés y tiene integrantes a lo largo de todo el mundo. La NMRA establece otro tipo de módulo, ¿ya? Que la diferencia está en la postura, en la posición de los rieles y en cómo se enfrenta hacia el público. Este módulo es más similar a una maqueta modular para la casa, porque tiene un fondo y tiene un frente, ¿ya? Es muy difícil invertirlos porque el fondo siempre hace referencia a que tiene que tener cierta altura para poner un escenario, ¿ya? Entonces, un ejemplo de esto podría ser muy similar, es este módulo que yo tengo aquí a mis espaldas, que es un módulo que realicé en base a ciertas normativas de la NMRA, chilenizando sus medidas, por supuesto, sacándola de las pulgadas, poniéndola en centímetros. Y yo lo realicé para fotografías. Para mí es un módulo de fotografía que lo hice para tomarle fotos a una locomotora Big Boy que envejecí para los amigos de Southern Pacific Quillota. Entonces, necesitaba ese trabajo, me encanta, y necesitaba un buen lugar para tomarle fotos y construí esto. Pero ¿cuál es la ventaja? Que como cumple con las normas, yo lo puedo enlazar con alguien que tenga un módulo de las mismas características. Por ejemplo, con algunos amigos de Ferromodelismo Higgins, tomamos la iniciativa de hacer estos módulos. Y lo que establecimos como norma para nuestros módulos fue que tuvieran 60 centímetros de fondo, 1,20 m del piso hasta el riel, para tener una buena altura de trabajo, no estar agachándose mucho, uno que ya está más viejito no te podía agachar tanto, y la separación desde el borde, desde el frente del módulo al eje del primer riel son 10 centímetros. Y entre los dos rieles, entre las dos vías, hay 5 centímetros de separación entre ejes, ¿ya? Ese es el estándar para poder conectarse unos con otros. Luego tú puedes hacer lo que quieras en el resto del módulo, o puedes hacer un módulo con curvas, con túneles, lo que a ti se te ocurra, pero en los puntos de entrada y salida, es decir, en los extremos del módulo A a B, tienes que tener estas dimensiones para poder enlazarte sin problema con los otros. Eso básicamente. Es decir, estamos hablando de una manera sencilla de poder disfrutar de los trenes en tu casa cuando no tienes mucho espacio. Hay personas que se hacen 5 o 6 módulos distintos y arman su maqueta en el patio y juegan cuando pueden y luego las guardan. Súper bien por ellos. Pero hay que ser conscientes de que hay muchas personas que no poseen del espacio necesario. Y a veces incluso 1,20 m puede ser excesivo en un departamento de 50 metros cuadrados. Por eso, el módulo es una excelente solución. Generalmente el módulo se realiza en madera contrachapada. Algunas personas lo han hecho en MDF, lo cual yo no recomiendo mucho porque el MDF o el Trupan trabaja mucho con la humedad y se puede torcer. Y algunas personas con aluminio, pero la verdad es que es demasiado engorroso el trabajo con el aluminio. Creo que una de las medidas más sencillas es que sea madera contrachapada. Las cubiertas pueden ser de madera contrachapada o de Fomular, que es esta famosa espuma de aislación térmica color rosada, que es buenísima para trabajar terrenos. Los módulos están abiertos a cualquier escala. He visto en escala Z, en N, en H0, he visto en escala O, de 3, de 2 rieles, hasta el Lego. Los módulos
es un principio que sirve para cualquier modelista ferroviario. Tú lo adaptas a tus necesidades. Por eso es tan interesante. Y sería súper interesante que aquí en Chile pudiéramos hacer algo al respecto. Hay gente que ha realizado módulos ferroviarios maravillosos que hemos visto en los grupos de Facebook de ferromodelismo en Chile. Pero ¿qué pasaría si estandarizáramos una medida y nos pudiéramos reunir a jugar, a echar a correr trenes? Sería súper interesante y entretenido. Ahora, ¿qué sucede si así, incluso con esta solución de los módulos, a ti el espacio te apremia? Hay un dato que te puede servir, porque aquí lo importante es pasarlo bien, disfrutar el proceso y jugar o tener trenes. O sea, si nos gustan los trenes, la idea es poder moverlos un poco. Entonces, les tengo un dato que puede servir. A lo mejor algunos se van a reír, pero yo lo he visto y la verdad es que funciona y queda muy bonito. Para que nadie diga que se está quedando afuera por espacio o por materiales. Esta es una repisa flotante comprada en una de estas mega super hiper ferreterías que tenemos en Chile por departamento. Vale 10.000 pesos. Y esta es de 1 metro por 23.5 centímetros. 1 metro. Y en este espacio tú puedes poner perfectamente 2 o 3 rieles, vías con un desvío que te permita jugar a hacer maniobras. Si trabajamos en escala H0 1.87 y puedes tener carros de 40 pies, funcionará perfecto. En escala N mucho más. Y en Z, ¿qué decir? Te puedes hacer un imperio en escala Z aquí. Bueno, 10.000 pesos de base y luego lo montas en la muralla como adorno. ¿Y te sirve para jugar? ¿Qué mejor? ¿Quién se atrevería a hacer esto? Podríamos organizar un concurso de módulos en repisas flotantes. ¿Qué les parece? Escríbanos sus comentarios aquí abajo. Conversemos de esto. Hablemos. Hagamos comunidad ferroviaria. Si tienen más dudas sobre los módulos, porque en realidad esto fue una pincelada, sigamos conversando y desarrollemos más el tema. ¿Ya? Espero sus comentarios y ojalá que puedan compartir esto entre sus amigos ferromodelistas que siempre se quejan del espacio. Podríamos hacer cosas bien interesantes y, ¿por qué no?, alguna convención de trenes. Sería genial. Y siguiendo con los módulos, ahora visitaremos a Manuel Sagredo, quien está realizando un módulo que se ve que será muy entretenido para jugar a hacer maniobras. Además, la construcción de su estructura resultó ser muy interesante y nos puede servir como ejemplo para desarrollar módulos nosotros. Así que vamos a ver a Manuel. Hola Manuel, gracias por recibirnos en tu casa. Háblanos un poquito de tu módulo. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Sí, bueno, mira, mi módulo lo hice en base a algunas especificaciones que tiene la NMRA. Yo opté por el módulo más largo, o sea, 2 metros 440, por un ancho de 60 centímetros. Y yo le di la altura de 1,2 metros al tope superior de la vía. 1,20 m hasta la vía. 1,20 metros hasta la vía. Perfecto. Exacto, sí. ¿Y qué tipo de vía utilizaste? Ya mira, yo tengo vía código 100, marca Atlas, y los desvíos son Baxman. Ya, ¿y usaste vía flexible? Claro, toda vía flexible, no ocupé ninguna curva comercial, digo. Ya, ¿tu intención es hacerlo análogo, digital o que funcione en ambos? Que funcione con ambos modos, digamos. ¿Ya? Porque mi material, mis locomotoras son en este minuto el 98-99% son análogas, pero hoy día básicamente es análogo. Pero mi idea es en algún minuto tener un par de locomotoras digitales, ¿ya?, o digitalizar al menos algunas de las que tengo, ¿ya?, y poder operar con digital o análogo. Háblame un poquito de la estructura en sí, porque veo que usaste, al contrario de mucha gente, usaste patas metálicas. Bueno, ahí se ve el enjambre de cables, pero está en construcción el módulo. Exacto. Pero usaste patas metálicas. Sí, en algún minuto pensé construirlo con pata de madera, que es más fácil trabajarla, pero me desvié al metal porque una es material que tenía, ¿ya?, y lo otro que me fue más fácil para ponerle la pata que te regula la altura, el fino. Ya, perfecto. Entonces ahí a la base yo le puedo construir, hacer el hilo y poner la pieza, entonces con eso puedo regular la altura, el fino, digamos. Ya.
Y lo bueno es que toda esta estructura es desmontable, no hay nada soldado. Cada pieza se puede extraer por separado, entonces así es fácil para transportar el módulo si es que en algún minuto se requiriese. En el fondo aprovechaste los materiales que tenías a mano. Exacto, sí. Sí. Ya, eso es muy importante, la Sí. verdad. ¿Y cuál es el objetivo de hacer un módulo? Para complementar con módulos con la otra gente del grupo, ¿Ya? que la idea es que todos tengamos un módulo y podamos acoplarnos entre sí. Eso por un lado. Y lo otro es que mi idea a futuro, a un mediano o largo plazo, es hacer más módulos. Vendría siendo uno de 7 idealmente, pero al menos quiero hacerlo el 2 y el 3, que es el que cierra el circuito acá de lo que ven ahora. Pero con este módulo estoy súper entretenido, o sea, tengo Me cualquier imagino. súper pega y tengo harto donde jugar acá. Te inspiraste un poquito, me contabas, en Cheyenne. En algo, en el... Sí, mira, lo que pasa es que yo hace muchos años compré la maqueta, la carbonera de Cheyenne, y, y eso un poco me mandó la distribución el layout de las vías, en el fondo, porque en algún minuto pensé, esta es mucha estructura, puta, me va a ocupar mucho espacio, pensé en no ocuparla. Después pensé todo lo contrario, dije, mucha tremenda estructura, tengo que dar luz. Entonces, en base a eso, empecé a hacer la distribución de vías. Iría en esta zona, acá. Aquí donde se alimentan las locomotoras con carbón, arena, etcétera. Y de ahí ya está la salida ya para el patio de maniobras, para empezar a armar convoy y qué sé yo. Allá al fondo es la zona de bodega, estación. Bueno, muchas gracias, Manuel. Esperamos poder seguir los avances de tu módulo y ir mostrándolos en el programa. Ok, gracias. Yo estoy súper entusiasmado. Estoy trabajando cada vez que puedo, cada vez que tengo tiempo, le doy avance porque estoy súper entusiasmado y quiero verlo terminado también. Pues, así que para empezar después con el segundo módulo. Me parece. Ok, Ya, pues, muchas ya, gracias. pues, que estés gracias a bien. ti. Chao. Gran trabajo el que está haciendo Manuel. Si tienes algún comentario respecto a su módulo o a algo que te gustaría saber, déjanos tus preguntas aquí o escríbenos en nuestro Instagram, que es MikeOnScale. Así podremos hablar con Manuel y volver a hacerle las preguntas, responderlas aquí y volver a entrevistarlo nuevamente. Pues Manuel tiene una tremenda colección de trenes que queremos mostrar. Así que, Manuel, si estás viendo esto, ya sabes, prepara tus trenes que los vamos a mostrar aquí. Ahora vamos a visitar una maqueta fenomenal que se encuentra en la región de O'Higgins y que es abierta al público. No se cobra entrada, pero sí se espera que dejes un aporte voluntario por visitarla. Vale la pena llegar hasta ese lugar, además de que te puedes comer unas empanadas muy buenas ahí. Ya, vamos a ver una maqueta que se llama Mini Tour, que se ubica en Doñihue. Bienvenidos a Doñihue, a la maqueta Mini Tour, un espacio turístico que puedes visitar. Esta maqueta está desarrollada por Juan Caíno, quien lleva aproximadamente 5 meses de trabajo en ella. Cargada de detalles en cada rincón, los invito a observar las imágenes y descubrir todo el trabajo que hay detrás.
pronto, las locomotoras comienzan a desaparecer de la vista. Corren a ocultarse a la parte trasera de la maqueta. Las vacas también apuran el ritmo y cruzan la calle. Las puertas se abren y una gran cantidad de turistas comienzan a invadir el local. Son viajeros del programa Vacaciones para la Tercera Edad, quienes visitan constantemente este espacio. Nadie quiere perderse ningún detalle. Las caras comienzan a demostrar el asombro y la fascinación. Logro escuchar un par de conversaciones de algunos que ya han estado aquí con anterioridad y que comienzan a ver qué cambios se han realizado en la maqueta. De pronto, las luces se apagan y la majestuosidad del trabajo en la iluminación toma todo el rol protagónico. Las luces se encienden nuevamente y el público termina de tomar sus últimas fotografías antes de continuar con su recorrido. Antes de salir, la gran mayoría deja su aporte voluntario para que la maqueta pueda continuar funcionando y creciendo. En el próximo capítulo entrevistaremos a Juan, quien nos contará todos los detalles de su construcción y funcionamiento. Sin lugar a duda, el trabajo de Juan es fenomenal. Hay que considerar que él es un autodidacta y un verdadero artesano. Casi todo lo que ves en la maqueta está hecho por él. En el próximo capítulo lo vamos a entrevistar, por lo cual si quieres hacerle alguna pregunta, déjala escrita aquí en nuestros comentarios y nosotros se la realizaremos. Queremos mostrar cómo es el funcionamiento de esta maqueta tras bambalinas y cómo ha hecho él para desarrollar todos estos pequeños proyectos que la componen y qué planes tiene para el futuro. También sería interesante que ustedes puedan llegar a conocerla. Es sumamente fácil de llegar y se pueden comer unas muy buenas empanadas que vende su mamá. Y ahora pasamos a la sección del taller, en donde seguimos trabajando en nuestra locomotora Rivarossi. Pongan atención que a lo mejor algo les puede ser útil. Continuamos con nuestro proyecto de esta locomotora Rivarossi. En esta oportunidad ya hemos instalado las luces en la carrocería y ahora trabajaremos en la conexión del decoder y su ubicación. Si se recuerdan, intervenimos el tender con el cable de conexión, pero además le hemos instalado una luz LED para la iluminación posterior de la locomotora. La ubicación original que traía el decoder no me gusta para nada, por lo cual vamos a cortar los cables y vamos a reemplazarlos en algunos casos y en otros reubicar bien toda esa maraña de cables. Revisamos nuevamente qué cables vamos a utilizar según su color en la descripción del decoder para no cometer ningún error. Vamos a aprovechar que ya hemos sacado el decoder de la locomotora para hacerle una mantención a la parte motriz de esta. Se desarma de manera muy sencilla, tornillos fáciles de acceder, y podemos llegar a los engranajes que permiten el movimiento de los dos trenes motrices de esta locomotora, que se alimentan por medio de un largo cardán dividido en dos y que salen desde una pequeña caja de engranajes posterior al motor tipo pancake, como le dicen los gringos. Aprovechamos también de desarmar el motor para lubricar y limpiar. Este se encontraba en buen estado a pesar de la edad de la locomotora, por lo que simplemente limpiamos excesos de grasa acumulada y algo de suciedad de los carbones. Una vez que completamos la limpieza, rearmamos el motor
y lo volvimos a poner en su ubicación. Ahora nuevamente nos vamos con nuestro decoder. Recuerden que este es un decoder SIMO sin sonido. ¿Ya? Aquí vamos viendo qué cables utilizaremos. Aproveché de poner cinta termorretráctil o funda termorretráctil para diferenciar los cables y darles un orden, ¿ya? Para que sea más fácil la ubicación. Me gustaría poner el decoder en esta ubicación en la locomotora pegado con cinta de doble faz, ¿ya? Entonces vamos a aprovechar de reubicar algunos cables que ya no es necesario que sean tan largos, y al mismo tiempo tendremos que poner algunos cables más largos en otros contactos. Vamos a repasar también algunas soldaduras que venían al parecer de fábrica. Bueno, ya tenemos la ubicación donde queremos poner el decoder. Vamos a aprovechar de limpiar la superficie de esta estructura metálica que es parte del chasis que hace de peso, para que luego la cinta doble faz se adhiera bien. Como ya les comenté, esta locomotora se encontraba en increíbles condiciones. Quiero aprovechar de agradecer a nuestro amigo Alejandro Lefort de Entretrenes.cl por habernos obsequiado esta locomotora para poder realizar estos talleres y enseñar este tipo de trabajos. Volviendo al decoder, ya tenemos su ubicación final, por lo cual comenzaremos a conectar los cables necesarios y a soldar las resistencias para las luces LED. Aquí se puede apreciar que ya tenemos las resistencias soldadas y los cables listos para ser conectados. El cable que generalmente utilizo para extensiones es un AWG36, muy delgado, casi como un pelo, pero sumamente resistente. Y aquí tenemos los microconectores que utilizo. En la pinza pueden ver el hembra y abajo en la mesa los machos. Aquí se ve un poquito el caos de lo que tenía mientras realizaba pruebas para su funcionamiento. Esta es la luz principal con el LED ya instalado, la cual pinté primero con una capa de color aluminio, como podrán ver en el siguiente video, y luego con una capa de pintura negra. ¿Qué es lo que busco con esto? Generar la mayor capacidad de reflexión de la luz y que la luz escape lo menos posible hacia otros lugares que no nos interesan, es decir, que se proyecte solamente por el foco principal y los portanúmeros. Instalamos nuevamente nuestra luz en la carrocería y nos vamos al banco de pruebas para ver los resultados. El usar LEDs cálidos para la iluminación principal sin duda le da mucho carácter al trabajo. Los invito a dejar sus comentarios respecto a este trabajo o si tienen alguna duda. Finalmente, los dejo con una imagen nocturna de cómo queda la iluminación. En el próximo episodio comenzaremos a trabajar en detalles de weathering y pintura, que es la parte que más me gusta. Mucha gente me pregunta de dónde saco las ideas cuando hago weathering. Para los que no me conocen, mi mayor afición dentro de este mundo del ferromodelismo es hacer weathering. Nunca tuve un espacio físico donde tener una maqueta, por lo cual comencé a pintar vagones como una forma de participar en el hobby. Y una de mis principales fuentes de información es una página web que se llama railpictures.net. Es grandiosa, se alimenta todos los días del trabajo de distintos fotógrafos y aficionados como tú o como yo que suben sus fotografías. Hay chilenos que han participado de ella con unas imágenes espectaculares. Puedes buscar información, tanto por tipo de locomotora, ferrocarril, país, fecha, etc. O sea, hay mucho que buscar y es una buena fuente de información si es que quieres trabajar algún weathering. Otro dato que te puede parecer interesante es un programa de YouTube que se llama What's New This Week, o ¿Qué hay de nuevo esta semana en el ferromodelismo? Que es un grupo de amigos que se junta en torno a una mesa a hablar de trenes todos los sábados, pero que se transmite o que se comparte generalmente entre los martes y jueves de la semana siguiente, por lo cual es recomendable suscribirse. El conductor Ken Patterson es el principal fotógrafo de catálogos de trenes a escala y siempre tiene las últimas novedades del mercado entre sus manos, y es el primer lugar en el que se comparten, además de que recibe visitas muy influyentes en el mundo del ferromodelismo. Siempre está acompañado de algún amigo, principalmente Mike Bade o Joshua Barton, quienes comparten toda su experiencia que tienen con los trenes, y es un programa muy entretenido. Les recomiendo seguirlo y verlo.
Y hablando de weathering, les voy a dejar un pequeño video que compartí hace un tiempo en mis redes sociales. Es una manera muy sencilla de darle algo más de carácter a un carro simple. En este caso trabajé con un carro Tyco. El primer paso será, con pintura en spray o con un aerógrafo, bajar la intensidad del color original. ¿Cómo hacemos eso? Utilizando un tono blanco a gris en la generalidad del carro. Luego, en el video apreciarán los detalles para darle más carácter, que son, en primer lugar, pintar manchas de óxido con un pincel fino y alguna pintura que sea similar al óxido. Luego, utilizaremos un aditivo o un líquido para efectuar lavados, que en este caso es un lavado oscuro. Vamos a marcar las zonas donde queremos que más se note esta oscuridad. Y finalmente realizaremos el lavado, que es con un disolvente apropiado, disolver este líquido que hemos aplicado y de esa manera obtener estas formas que se ven más reales, es decir, resaltamos las formas del carro. Así que con esos 2-3 herramientas puedes realizar un primer approach, un primer acercamiento al weathering y cambiarle la cara a algunos carros que tengas por ahí para darles un poquito más de carácter. Si les interesa el weathering, podemos hablar mucho de ello. Basta que nos dejen tus comentarios si tienes alguna duda y podremos organizar algún tallercito al respecto. Bien amigos, espero que este programa les haya gustado, que dejen sus mensajes y les recuerdo por favor suscribirse y compartir la noticia, además de ponerle like. Recuerden que mientras más seamos, más información podremos compartir. Este programa se nutre de la información que ustedes nos dan. Antes de irnos, quiero agradecer a las personas que ya nos contactaron para que mostremos sus trabajos aquí en el programa. Estamos haciendo todo lo posible por comenzar a mostrar esas imágenes pronto. Recuerda que si no podemos llegar hasta tu casa a filmar, tú puedes perfectamente enviarnos un video y nosotros lo pasaremos aquí. Si quieres mostrar tu maqueta, tus trabajos de envejecido o tu colección, eres bienvenido a hacerlo. Los dejo y los espero ver en el próximo capítulo. Muchas gracias por llegar hasta acá. Este programa llegó a ustedes gracias al apoyo de Juguetería Alemana, desde 1960 coleccionando amigos. Entretrenes.cl